Él solo firma, no entiende. Esas 5 palabras me atravesaron el pecho como bala perdida mientras yo fingía dormir en mi propio sofá. Sandra hablaba en susurros con Miguel en la cocina, pero a los 68 años, uno aprende que las conversaciones más peligrosas siempre ocurren cuando creen que no escuchas. Me quedé ahí, acostado en la sala de mi propia casa, con los ojos cerrados pero el corazón latiendo como motor acelerado. Él solo firma, no entiende, había dicho mi nuera. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo, como si fuera una lámpara descompuesta que nomás estorba, pero que no se han animado a tirar. Sandra siguió hablando con esa voz que conocía bien, esa que usa cuando quiere sonar muy segura de sí misma. Tu papá ya está muy grande para entender estas cosas del banco. Mientras él firme donde le decimos, nosotros manejamos todo lo demás. Miguel murmuró algo que no pude escuchar bien, pero el tono me sonó como cuando de niño me pedía permiso para algo que ya sabía que estaba mal. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como tornillo que no agarra. Él solo firma, no entiende. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento dejé de ser Francisco Herrera, el hombre que construyó esta casa con sus manos callosas, para convertirme en el viejo pendejo que solo firma? Me dolió más que cualquier golpe que hubiera recibido en 45 años trabajando en talleres mecánicos. Era como si me hubieran agarrado el corazón con pinzas y lo estuvieran apretando poquito a poquito, sin prisa, saboreando cada segundo de mi dolor. Seguí fingiendo que dormía, pero por dentro me estaba quebrando. Mi propia casa se había convertido en territorio enemigo, y yo era el único que no sabía que estaba en guerra. Sandra continuaba con su teatro susurrado, hablando de cuentas bancarias y documentos como si fuera la dueña de todo, como si yo fuera nomás un estorbo con patas que había que manejar con cuidado para que no hiciera ruido. Mañana vamos al banco, le decía a Miguel. Necesitamos que firme los papeles del crédito. Tú nomás lo llevas. Yo ya hablé con el licenciado Ramírez. Dice que con la edad que tiene tu papá, es mejor que nosotros manejemos las finanzas familiares. Cada palabra era como gota de ácido cayendo en mi pecho. 30 años trabajando 18 horas diarias para darles una vida digna, y ahora resulta que yo era el problema. Pero algo estaba pasando dentro de mí mientras escuchaba esa conversación que creían secreta. Una calma extraña, como la que viene antes de la tormenta. Sandra y Miguel no sabían algo muy importante, algo que iba a descubrir mañana mismo. Porque resulta que este viejo, que solo firma y no entiende, había estado guardando un secreto durante los últimos 10 años. Un secreto que iba a cambiarles la cara de golpe. Me quedé ahí, inmóvil como estatua, pero por dentro ya estaba tomando la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, Sandra iba a descubrir qué tanto entiende realmente el hombre al que había subestimado por última vez. La madrugada siguiente me levanté como siempre, a las 5:15, pero esta vez no era para ir al taller, sino para algo mucho más importante. Sandra y Miguel seguían dormidos, creyendo que el viejo Francisco se había tragado su teatro de anoche sin darse cuenta de nada. Mientras me servía mi café en la taza azul despostillada que uso desde hace 15 años, no podía quitarme de la cabeza esa frase maldita. Él solo firma, no entiende. Me daba vueltas como disco rayado. Cada repetición dolía más que la anterior. Realmente pensaban que yo era tan pendejo. Me puse mi camisa a cuadros azules, la que Esperanza me planchaba cada domingo antes de que Dios se la llevara, y salí de la casa sin hacer ruido. Las calles de Guadalajara estaban todavía frescas, con ese olor a humedad y pan dulce que sale de las panaderías cuando apenas abren. Caminé las 8 cuadras hasta la sucursal de Bancomer que está en López Cotilla, donde he sido cliente desde 1987. Ahí fue donde empezó a aclararse el panorama. El licenciado Mendoza, el gerente que me conoce desde hace más de 20 años, me saludó con esa sonrisa que ponen cuando van a decirte algo que no te va a gustar. Don Francisco, qué bueno que vino. Su nuera estuvo aquí ayer preguntando sobre los movimientos de su cuenta. Las palabras me cayeron como cubetazo de agua fría. Sandra había estado en mi banco, preguntando sobre mis movimientos, sobre mis cuentas. ¿Qué le dijo? Sas le pregunté, tratando de sonar calmado aunque por dentro tenía ganas de gritar.
Bueno, usted sabe que por políticas del banco no podemos dar información a terceros, pero ella insistía mucho. Decía que usted ya estaba muy grande para manejar sus finanzas solo. El licenciado me miraba con esos ojos que ponen los doctores cuando te van a dar un diagnóstico feo. Me preguntó específicamente por la cuenta de ahorros que tiene usted, la que maneja desde hace años. Ahí me di cuenta de algo que me heló la sangre. Sandra no solo me consideraba un viejo inútil, sino que además andaba investigando mi dinero a mis espaldas. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaba husmeando en mis asuntos mientras yo creía que me respetaba? Regresé a casa caminando despacio, dándole vueltas al asunto como mecánico que escucha un ruido raro en el motor pero todavía no ubica de dónde viene. Sandra estaba en la cocina haciendo de desayunar, tarareando una canción, como si nada hubiera pasado, como si anoche no me hubiera clavado un puñal en el corazón. «Buenos días, suegro», me dijo con esa voz melosa que usa cuando quiere algo. «¿A dónde fue tan temprano?» La pregunta sonaba casual, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Como cuando los clientes llegaban al taller preguntando el precio de una reparación, pero ya traían la intención de regatear. «Fui a caminar», le dije, sirviéndome más café. Ella siguió haciendo como que preparaba huevos con jamón, pero yo sabía que me estaba estudiando, midiendo mis reacciones. Miguel bajó las escaleras en pijama, con cara de quien se acaba de levantar, pero que en realidad llevaba rato despierto escuchando nuestra conversación. «Papá», me dijo Miguel, con esa voz que ponía de niño cuando había roto algo y esperaba que no me diera cuenta. «Sandra y yo estuvimos platicando. Creemos que sería bueno que tuvieras menos preocupaciones con lo del dinero y esas cosas». Ahí estaba otra vez, la misma cantaleta de anoche, pero ahora en versión diurna y con mejor actuación. «¿Preocupaciones?», les pregunté haciéndome el desentendido. «¿Cuáles preocupaciones?». Sandra dejó la sartén y se sentó frente a mí con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ay, suegro, usted ya trabajó toda su vida. Ya es hora de que descanse, de que otras personas se hagan cargo de los números y los papeles del banco. Otras personas, como si yo fuera una carga. Como si mis 45 años de trabajo honrado me hubieran convertido en estorbo familiar que había que manejar con guantes». En ese momento, entendí que la conversación de anoche no había sido casual. Era parte de un plan, de una estrategia que llevaban tiempo cocinando a fuego lento, mientras yo, ingenuo, creía que vivíamos como familia. Pero lo que Sandra y Miguel no sabían es que este viejo que solo firma y no entiende había estado muy atento a todo. Y lo que iban a descubrir muy pronto es que 30 años de experiencia en mecánica te enseñan una cosa fundamental. Cuando algo suena mal, hay que desarmar toda la máquina hasta encontrar dónde está la falla. Mientras Sandra seguía con su teatro de la nuera preocupada, mi memoria se fue hasta aquel día de octubre del 2003. Cuando Miguel llegó a la casa con Sandra del brazo y me dijo: «Papá, ella es la mujer con quien me voy a casar». Sandra tenía 23 años entonces. Era delgadita, de ojos verdes bonitos, y hablaba bajito como si tuviera miedo de molestar. Esperanza, que todavía vivía, la recibió como a una hija. Le enseñó a hacer mole poblano, usando la receta de su abuela. Le regaló el juego de platos de porcelana que habíamos comprado para nuestro 10º aniversario. Le abrió las puertas de esta casa como si fuera de la familia desde siempre. «Mira, Sandra», le decía a mi esposa, «aquí tienes tu hogar». Yo trabajaba en ese entonces en el taller mecánico de don Aurelio, en la colonia americana, ganando 2.400 pesos a la semana. No era mucho, pero alcanzaba para vivir digno. Sandra estudiaba administración en la Universidad de Guadalajara, y yo me sentía orgulloso de poder pagar sus libros, sus pasajes, hasta la ropa que necesitaba para verse bien en la escuela. Los primeros años fueron como debe ser una familia. Los domingos después de misa en San Francisco, íbamos todos juntos a comer a casa de mi comadre Esperanza, en Tlaquepaque. Sandra se sentaba a mi lado, me preguntaba por el trabajo, me decía suegro con cariño verdadero, no con la falsedad que le escuchaba ahora. Cuando Miguel y Sandra se casaron en febrero del 2005, yo vendí mi Tsuru 92 para pagarles la fiesta en el Salón Los Arcos.
48,000 pesos que tenía ahorrados para cambiar de carro, pero que gasté completos para que mi hijo tuviera la boda que se merecía. Sandra lloró cuando me vio entregar el dinero al dueño del salón. «Suegro, no debería gastar tanto en nosotros», me dijo abrazándome fuerte. Después vino lo más difícil. Miguel y Sandra vivían en un departamento rentado en la colonia del Fresno, pagando 3,500 pesos mensuales, que se comían la mitad de lo que él ganaba como supervisor en una maquiladora. Esperanza y yo los veíamos batallar, llegar a fin de mes contando centavos, peleándose por gastos que no alcanzaban. Fue cuando tomé la decisión más grande de mi vida. En diciembre del 2007, después de que Esperanza muriera de cáncer de páncreas y yo me quedara solo en esta casa de 4 recámaras, los invité a vivir conmigo. «La casa es muy grande para un viejo solo», les dije. «Aquí no van a pagar renta. Pueden ahorrar para su futuro». Sandra me abrazó llorando esa tarde de diciembre. «Suegro, usted es un ángel del cielo. No sé cómo agradecerle». Miguel también tenía los ojos aguados. «Papá, esto va a cambiar nuestras vidas. Algún día le vamos a repagar todo lo que está haciendo por nosotros». Pero los años fueron pasando y algo empezó a cambiar. Sandra ya no me preguntaba por mi día. Ya no se sentaba conmigo a ver las noticias en las noches. Ya no me decía suegro con el mismo cariño. Miguel trabajaba más horas. Llegaba tarde, hablaba menos conmigo. La casa seguía siendo mía, pero empezó a sentirse como si yo fuera el invitado incómodo. Cuando Sandra terminó su carrera en el 2009 y consiguió trabajo en una empresa de contabilidad, las cosas empeoraron. Empezó a hablarme como si fuera su empleado, no su suegro. «Don Francisco, ¿puede no dejar la ropa colgada en el patio? Se ve mal cuando vienen mis amigas. Don Francisco, ¿puede comer más temprano? Miguel y yo tenemos una cena de trabajo». De don Francisco ya no me bajaba. Se había acabado el suegro cariñoso de los primeros años. Ahora yo era el viejo que estorbaba en su rutina, en su casa, en su vida perfecta que habían construido con mi dinero y mi techo. El Miguel que me prometió que algún día me repagaría todo se fue convirtiendo en un extraño que llegaba, cenaba y se encerraba en su cuarto con Sandra, a hacer planes que no me incluían. La Sandra, que lloraba de agradecimiento, se transformó en una mujer que me veía como mueble viejo, que había que tolerar, pero no respetar. Y ahí estaba yo, sentado en mi propia cocina, escuchando cómo esa misma mujer que había recibido todo de mí, ahora decía: «Él solo firma. No entiende». Como si los 25 años de experiencia manejando mis finanzas, mis ahorros, mis decisiones, fueran pura casualidad de viejo pendejo. Pero Sandra había cometido un error muy grande. Había subestimado al hombre que durante 45 años aprendió que en la vida, como en la mecánica, los problemas que no se atienden a tiempo terminan descomponiéndote toda la máquina. Los siguientes días fueron como vivir en territorio enemigo. Sandra y Miguel habían empezado una campaña silenciosa para hacerme sentir inútil, y lo peor es que lo hacían con esa dulzura falsa que duele más que los gritos. «Suegro, ¿no le parece que sería mejor que Miguel manejara sus cuentas del banco?», me decía Sandra mientras lavaba trastes, como si fuera la sugerencia más natural del mundo. «Es que usted ya trabajó mucho. Ya merece descansar de esas preocupaciones». Miguel apoyaba a su esposa con esa lealtad ciega que me partía el alma. «Sí, papá. Sandra estudió administración. Sabe mucho de números. Nosotros podemos encargarnos de todo eso». Hablaba como si manejar mi propio dinero fuera trabajo de esclavos, como si yo fuera demasiado noble para ensuciarme las manos con mis propios asuntos. Cada conversación era una gotita de veneno. «Don Francisco, ¿se le olvidó pagar la luz otra vez?», me preguntaba Sandra, aunque yo siempre había pagado los recibos puntualmente. «Es que ayer vino el de la compañía diciendo que teníamos 2 meses de atraso». Mentira. Yo había pagado el recibo la semana anterior, pero ella había escondido el comprobante para hacerme quedar como viejo olvidadizo. O cuando Miguel llegaba del trabajo y Sandra le decía, hablando como si yo no estuviera presente: «Amor, tu papá otra vez se confundió con las cuentas. Hoy fue al banco y no se acordaba de su número de cuenta». Otra mentira. Yo me sabía mi número de cuenta de memoria desde hace 20 años,
Pero ellos necesitaban crear la historia del viejo senil para justificar lo que estaban planeando. La cosa se puso peor cuando empezaron a tomarme decisiones sin preguntarme. «Suegro, cambiamos su teléfono a un plan familiar para ahorrar dinero», me informaba Sandra, no me pedía permiso. «Ahora Miguel y yo podemos ayudarle a contestar sus llamadas importantes». Resulta que las llamadas importantes eran del banco, de la aseguradora, de la clínica donde me atendía el doctor Ramírez. Un martes por la mañana encontré a Sandra revisando mis papeles en mi escritorio. «¿Qué está haciendo?», le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «Ay, suegro, estoy organizando sus documentos. Están muy desordenados. Se van a perder». Mis documentos habían estado perfectamente organizados durante 30 años, cada papel en su lugar, cada recibo en su folder correspondiente. Pero lo que más me dolió fue cuando llegó mi compadre Jesús a visitarme un domingo en la tarde. Sandra lo recibió en la puerta, con esa sonrisa de dientes apretados que ya conocía bien. «Don Jesús, qué bueno que vino. Francisco está descansando. El doctor dice que ya no debe recibir muchas visitas porque se agita mucho». Mi compadre se fue sin poder platicar conmigo, creyendo que yo estaba enfermo de los nervios. Cuando le reclamé a Sandra, me contestó: «Ay, suegro, es que usted se emociona mucho cuando vienen sus amigos. Nosotros solo queremos cuidar su salud». Cuidar mi salud. Como si tener 68 años fuera una enfermedad terminal, como si cada día que vivía fuera una molestia que tenían que soportar con paciencia cristiana. El colmo llegó el viernes por la noche. Sandra había invitado a su hermana Rocío y a su cuñado Roberto a cenar. Yo estaba en la sala viendo las noticias cuando escuché a Sandra explicarles la situación. «Es que el suegro ya está muy delicado. A veces se confunde, no se acuerda de las cosas. Miguel y yo tenemos que estar muy al pendiente de él». Rocío hizo un sonido de lástima. «Ay, qué difícil debe ser para ustedes. Y tener que cuidarlo en su propia casa». Roberto agregó: «Pero bueno, así es la vida. Los viejitos necesitan que sus hijos se hagan cargo de todo». Sus hijos. Como si Miguel fuera mi papá y yo fuera el niño problema que necesitaba supervisión constante. Como si mis 45 años de trabajo honrado, de decisiones correctas, de responsabilidades cumplidas, fueran solo casualidades de un viejo que tuvo suerte. Me levanté de mi sillón y me fui a mi recámara sin despedirme de nadie. Detrás escuché a Sandra explicarle a su hermana: «Ve cómo se pone. Por eso le digo que ya no puede manejar sus propios asuntos». Esa noche, acostado en mi cama, entendí que Sandra y Miguel habían construido toda una narrativa sobre mí. Yo era el abuelo senil, el viejo que había perdido la razón, el estorbo que había que manejar con cuidado, hasta que se muriera y los dejara en paz con la casa y el dinero. Pero lo que no sabían era que este viejo delicado había estado tomando notas mentales de cada mentira, de cada manipulación, de cada falta de respeto. Y lo que estaban a punto de descubrir es que subestimar a Francisco Herrera había sido el error más caro de sus vidas. El lunes por la mañana llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Sandra entró a la cocina, donde yo desayunaba mis huevos con frijoles, cargando un folder manila lleno de papeles y con esa sonrisa de quien ya tiene todo calculado. «Suegro, hoy vamos a ir al banco», me anunció sentándose frente a mí como directora de escuela. «Miguel ya pidió permiso en el trabajo para acompañarnos. Vamos a arreglar lo de las cuentas para que ya no se preocupe por esas cosas». Miguel apareció detrás de ella, ya vestido de camisa y pantalón de vestir, como si fuera a una junta importante. «Sí, papá. Ya hablamos con el licenciado del banco. Dice que es muy común que las personas de su edad deleguen estas responsabilidades a los hijos». Las palabras me cayeron como balde de agua helada. Personas de mi edad, como si cumplir 68 años fuera sinónimo de incapacidad mental, como si el calendario me hubiera borrado el cerebro automáticamente. Sandra abrió el folder y sacó unos documentos que reconocí inmediatamente. Eran formularios del banco, aplicaciones para cambio de beneficiarios, formas de autorización de cuentas. «Solo tiene que firmar aquí, aquí y aquí», me dijo, señalando las líneas con su dedo como si yo fuera analfabeto. «Nosotros ya llenamos toda la información». «¿Y qué dice esa información?».
Les pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Miguel se aclaró la garganta nervioso, pues básicamente que Sandra y yo vamos a ser los que manejen sus cuentas. Usted va a seguir siendo el dueño, obviamente, pero nosotros vamos a hacer los movimientos por usted. Obviamente. Como si fuera obvio que un hombre que había manejado sus finanzas durante 30 años, de repente necesitara niñeras para contar sus centavos. Como si fuera natural que el hombre que los había mantenido a ellos, ahora necesitara que ellos lo mantuvieran a él como inválido mental. ¿Y si yo no quiero firmar? Pregunté, manteniendo la voz calmada, aunque por dentro tenía ganas de aventar la mesa completa. Sandra y Miguel se miraron con esa mirada que intercambian las parejas cuando el niño está haciendo berrinche. «Ay, suegro, ¿por qué no habría de querer? Es por su propio bien», dijo Sandra con esa paciencia exagerada que usan las enfermeras con los pacientes difíciles. Ahí fue cuando se me acabó la paciencia. Me levanté de la mesa, agarré los papeles y los rompí en pedacitos frente a sus caras de horror. «Mi propio bien lo decido yo», les dije con una voz que no había usado en años. «Ustedes no son mis tutores y yo no soy su mascota». Sandra se puso roja como jitomate. «Don Francisco, ¿qué está haciendo? Esos papeles los necesitábamos». «Los necesitaban ustedes», le contesté. «Yo no necesito que nadie maneje mi dinero, ni mis cuentas, ni mi vida. He estado haciéndolo solo durante 45 años y creo que puedo seguir haciéndolo otros cuantos más». Miguel se paró de su silla con la cara descompuesta. «Papá, no se ponga así. Solo queremos ayudarlo, protegerlo de problemas. Protegerme». Le grité, y creo que era la primera vez en años que le gritaba a mi hijo. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio dinero? ¿De mis propias decisiones? ¿O protegerme de ustedes dos que andan husmeando en mis cuentas a mis espaldas? El silencio que siguió fue como loza que se rompe. Sandra tenía la boca abierta como pescado fuera del agua. Miguel me veía como si yo fuera un extraño que acababa de entrar a su casa gritando. «Sí», continué, porque ya había empezado y no iba a parar. Creían que el viejo pendejo no se iba a enterar de que andan investigando mis movimientos bancarios, ¿verdad? Creían que no me iba a dar cuenta de que llevan semanas planeando cómo quitarme el control de mi propio dinero. Sandra trató de negar con la cabeza, pero ya era muy tarde. «Suegro, yo nunca, anoche las escuché», les dije, clavándoles los ojos como clavos. «Los escuché planeando toda esta farsa». «Él solo firma, no entiende», dijiste. «Pues resulta que este viejo que solo firma entiende más de lo que ustedes creen». Miguel se dejó caer en su silla como costal de cemento. Sandra se quedó parada, temblorosa, con las manos agarrando el respaldo de la silla como si fuera a desmayarse. 30 años, les dije con la voz quebrada de coraje y dolor. 30 años manteniéndolos, protegiéndolos, dándoles techo, comida, oportunidades. Y así me pagan, tratándome como estorbo mental en mi propia casa. En ese momento entendí algo que me dolió más que cualquier insulto. No me veían como padre, me veían como obstáculo. No me respetaban como hombre, me toleraban como carga. Y lo que más me destruía era que mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado media vida, había decidido que yo ya no servía para nada. Pero lo que Sandra y Miguel no sabían es que habían despertado algo en mí que llevaba años dormido. Ya no era el viejito manso que firmaba donde le decían. Ahora era Francisco Herrera, el hombre que había construido todo lo que ellos disfrutaban. Y era hora de recordarles quién era realmente el dueño de esta casa. Después del pleito de la mañana, Sandra y Miguel se fueron a trabajar con las caras largas, como niños regañados que salen de la dirección de la escuela. Yo me quedé solo en la casa, pero por primera vez en años no me sentí como prisionero en mi propio hogar. Me sentí como general planeando la batalla más importante de su vida. Me serví mi café en la taza despostillada y me senté en la mesa de la cocina a pensar con calma. En 45 años de trabajo, había aprendido una lección fundamental. Cuando se te descompone la máquina, no la golpeas a lo pendejo. Primero la estudias, entiendes cómo funciona, y después la desarmas pieza por pieza hasta encontrar el problema. Sandra y Miguel habían cometido un error muy grande. Habían asumido que yo era un viejo inútil, sin recordar que los viejos como yo no llegamos a los 68 años por casualidad.
Llegamos porque sabemos cuándo pelear y cuándo guardar la pólvora para el momento correcto. Me levanté y fui a mi recámara, al closet donde guardo mis documentos importantes en una caja de metal que compré en 1975. Ahí estaban todos mis papeles, ordenados por años, cada uno en su lugar correspondiente. Las escrituras de la casa, los estados de cuenta del banco, las pólizas de seguro, todo lo que Sandra creía que podía manejar mejor que yo. Saqué la carpeta más importante de todas, la que contenía los documentos de la casa. Escrituras originales a mi nombre, Francisco Herrera Sandoval. Pagos del predial de los últimos 10 años, también a mi nombre. Recibos de los trabajos de remodelación que había hecho cuando Sandra y Miguel se vinieron a vivir conmigo, todos pagados con mi dinero. Después revisé mis estados de cuenta bancarios, la cuenta de ahorros que había abierto en 1987, con 247,000 pesos acumulados en 30 años de trabajo. La cuenta corriente donde recibía mi pensión del Seguro Social, 3,800 pesos mensuales. Y la cuenta que Sandra no sabía que existía, un certificado de depósito a término fijo por 350,000 pesos que había abierto en Banamex cuando vendí el terreno que me heredó mi padre. En total, casi 600,000 pesos que Sandra creía que podía manejar como si fueran suyos. Dinero que había sudado gota por gota, peso por peso, durante décadas de levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 10 de la noche, cansado como perro. Pero lo más importante no era el dinero. Era algo que Sandra había pasado por alto en sus cálculos de ambiciosa. Yo tenía 68 años, pero mi mente estaba tan clara como cuando tenía 40. Recordaba cada peso que había gastado en ellos, cada sacrificio que había hecho, cada promesa que me habían incumplido. Me acordé de cuando Sandra llegó llorando en el 2008, porque habían despedido a Miguel de la maquiladora. Suegro, no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos ni para la comida de esta semana. Yo saqué 5,000 pesos de mis ahorros para que compraran despensa mientras Miguel conseguía otro trabajo. Dinero que nunca me regresaron, por supuesto, o cuando Sandra se enfermó del apéndice en el 2011 y necesitaba operación privada porque el Seguro Popular tenía lista de espera de 3 meses. 25,000 pesos que pagué sin pensarlo 2 veces, porque la familia es familia, y uno no deja que se mueran por dinero. Dinero que tampoco me regresaron jamás. O los 15,000 pesos que les presté en el 2014 para el enganche del carro de Sandra, un Chevy Aveo usado que todavía maneja. Es un préstamo, suegro. En 6 meses se lo regresamos con todo e intereses. 5 años después, y seguía esperando el primer peso de esos intereses. Mientras repasaba cada cuenta pendiente, cada favor no correspondido, cada muestra de generosidad que había sido interpretada como obligación, sentí cómo se me iba quitando la culpa. Sandra y Miguel habían convertido mi bondad en debilidad, mi amor de padre en pendejada de viejo manipulable, pero ahora las cosas iban a cambiar. Ya no era el Francisco que firmaba donde le decían sin preguntar. Era el Francisco que iba a enseñarles lo que significaba realmente manejar las finanzas familiares. Guardé todos los documentos en su lugar y me recosté en mi cama a esperar que regresaran del trabajo. Por primera vez en años me sentí como el dueño de mi propia vida, como el capitán de mi propio barco. Sandra y Miguel creían que me habían manipulado, pero lo que no sabían es que habían despertado al viejo zorro que llevaba años fingiendo ser cordero manso. Esa tarde, mientras esperaba su regreso, sonreí de una manera que no había sonreído en mucho tiempo. Mañana iba a empezar la segunda parte de sus vidas, y esta vez las reglas las iba a poner Francisco Herrera. Al día siguiente me levanté antes que ellos, como había hecho durante 40 años de trabajo, pero esta vez no era para ir al taller, sino para hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sandra y Miguel seguían creyendo que después del pleito de ayer yo me iba a calmar, a aceptar sus disculpas, a seguir siendo el viejo obediente de siempre, que se quedaran con su pendejada. Francisco Herrera había tomado una decisión, y cuando yo tomo una decisión, la cumplo hasta las últimas consecuencias. Me puse mi mejor camisa, la azul claro que uso para ocasiones importantes. Desayuné mi café con pan dulce en silencio,
y salí de la casa a las 7 de la mañana sin decirle nada a nadie. Las calles de Guadalajara estaban frescas, con ese aire de octubre que huele a lluvia que viene. Caminé las 8 cuadras hasta Vancomer, como había hecho tantas veces en los últimos años. Pero esta vez era diferente. Esta vez iba con propósito. El licenciado Mendoza me atendió en su oficina privada, con cara de curiosidad porque rara vez pedía citas formales. «Don Francisco, ¿en qué le podemos ayudar hoy?» «Necesito hacer varios movimientos en mis cuentas», le dije, sacando mi credencial del INE y poniéndola sobre su escritorio. «Primero quiero cerrar la cuenta corriente que tengo aquí». El licenciado se quedó viendo mis papeles como si no entendiera. ¿Cerrar la cuenta? Pero, don Francisco, usted recibe ahí su pensión, ¿dónde va a querer que le depositen? Voy a abrir una cuenta nueva en Banamex, le contesté. Ahí me van a depositar mi pensión a partir del mes que viene. También quiero transferir todo el dinero de mi cuenta de ahorros a esa cuenta nueva. La cara del licenciado era un poema. Llevaba 20 años viendo cómo yo manejaba mis cuentas sin ayuda de nadie. Pero de repente Sandra había aparecido preguntando por mis movimientos, y ahora yo llegaba cerrando todo. «Don Francisco, ¿está seguro?» «Es un cambio muy grande». «Estoy seguro», le dije con esa voz que no admite discusión. «Y hay otra cosa más. Quiero ver todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. Quiero saber exactamente quién ha estado preguntando por mi información». El licenciado tecleó en su computadora y me mostró la pantalla. Ahí estaba todo. Sandra había ido al banco no una sino 3 veces en los últimos 2 meses, preguntando por mis saldos, por mis movimientos. Incluso había tratado de conseguir estados de cuenta, diciendo que yo se lo había pedido. ¿Le dieron alguna información? Se pregunté, aunque ya sabía que no, porque los bancos no pueden dar información sin autorización escrita. No, don Francisco. Siguiendo los protocolos, no se le puede dar información de cuentas a terceros. Pero sí le puedo decir que insistió mucho. Decía que usted ya estaba muy delicado y que ella iba a manejar sus finanzas. Delicado. Ahí estaba otra vez esa palabra que Sandra usaba para justificar su plan de apoderarse de mi dinero. Como si ser viejo fuera sinónimo de ser pendejo, como si cumplir 68 años fuera enfermedad mental que requiere tutela legal. 2 horas después salí del banco con todos mis asuntos arreglados. La cuenta de Bancomer cerrada, los 247,000 pesos transferidos a mi cuenta nueva de Banamex, mi pensión redirigida para que ya no cayera donde Sandra pudiera enterarse cuánto recibía cada mes. Pero eso no era todo. Mi siguiente parada fue la notaría del licenciado Vázquez, en la Colonia Centro, donde hice algo que debí haber hecho hace años. Actualicé mi testamento. El testamento anterior dejaba todo a Miguel porque era mi único hijo, pero ahora las cosas habían cambiado. El Nuevo Testamento especificaba exactamente qué se iba a heredar, cuándo y bajo qué condiciones. «Don Francisco», me dijo el licenciado Vázquez mientras revisábamos los documentos, «¿está seguro de estos cambios? Son muy específicos, muy detallados». «Completamente seguro», le respondí. «Quiero que quede muy claro que esta casa, estas cuentas, estas propiedades, las manejo yo mientras esté vivo. Y cuando me muera, se van a heredar bajo las condiciones que yo establezca, no las que otros decidan». Salí de la notaría con una copia certificada de mi testamento nuevo y una sensación de poder que no había tenido en años. Sandra y Miguel habían pasado meses planeando cómo controlar mi dinero. Pero se les había olvidado un detalle fundamental. El dinero era mío, la casa era mía, y las decisiones sobre qué hacer con todo eso también eran mías. Pero aún me faltaba la parte más importante de mi plan. Esa tarde, cuando Sandra y Miguel regresaran del trabajo con sus caras de circunstancia, esperando que yo me hubiera calmado y estuviera listo para firmar sus papeles, se iban a encontrar con una sorpresa que les iba a cambiar la cara para siempre. Mientras caminaba de regreso a casa, con todos mis documentos en orden y mi plan perfectamente ejecutado, me sentí como cuando era joven y terminaba de reparar un motor complicado. Cada pieza en su lugar, cada conexión verificada, toda la máquina lista para funcionar exactamente como debía funcionar. Sandra había dicho que yo solo firmaba y no entendía.
pues ahora iba a descubrir qué tanto entendía realmente el viejo, al que había subestimado por última vez en su vida. A las 6 de la tarde llegaron Sandra y Miguel del trabajo, cargando la misma actitud falsa de siempre, pero con cara de circunstancia, como actores que saben que hicieron mal su papel el día anterior. Yo los estaba esperando sentado en la mesa del comedor, con todos mis documentos ordenados frente a mí como general que se prepara para dar la batalla final. «Suegro», me dijo Sandra con voz de niña, que pide perdón después de romper algo caro, «queremos hablar con usted. Creemos que ayer hubo un malentendido». Miguel se sentó a mi lado con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. «Sí, papá. No era nuestra intención faltarle al respeto. Solo queríamos ayudarlo». Los dejé hablar durante 5 minutos. Escuché sus disculpas baratas, sus promesas de que todo iba a ser diferente, sus explicaciones de que ellos solo buscaban mi bienestar. Cuando terminaron su teatro, les sonreí con esa calma que da la certeza absoluta de tener razón. «Está bien», les dije. «Acepto sus disculpas, y para demostrar que no guardo rencor, voy a hacer exactamente lo que ustedes querían desde el principio». Sandra y Miguel se miraron con alivio, creyendo que el viejo pendejo había entrado en razón después de una noche de reflexión. «Voy a dejar de manejar mis asuntos financieros», continué viendo cómo se les iluminaba la cara. «A partir de hoy ustedes ya no van a tener que preocuparse para nada por el dinero del viejo Francisco». «Ay, suegro», dijo Sandra casi llorando de felicidad, «sabíamos que usted iba a entender. Esto va a ser lo mejor para todos». «Sí», dije, agarrando el primer documento de la mesa. «De hecho, hoy en la mañana ya hice todos los trámites necesarios. Aquí tengo el comprobante de que cerré mi cuenta de Bancomer». Se los enseñé, y Miguel leyó en voz alta. «Cuenta cerrada por solicitud del titular. Saldo final transferido». Sandra aplaudió como niña que acaba de recibir un regalo. También continué sacando el segundo documento. «Aquí está el comprobante de que ya no voy a recibir mi pensión en esa cuenta. A partir del próximo mes, mi pensión se va a depositar en una cuenta completamente nueva». La sonrisa de Sandra empezó a tambalearse un poco cuando leyó el papel. «¿Una cuenta nueva? ¿En qué banco?» «En Banamex», les dije con toda la tranquilidad del mundo. «Una cuenta individual solo a mi nombre, sin beneficiarios adicionales, sin acceso para terceros. Como ustedes dijeron ayer, es mejor que cada quien maneje sus propios asuntos». Miguel frunció el ceño. «Pero papá, la idea era que nosotros...» «¿La idea era qué?», le pregunté, interrumpiéndolo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿La idea era que ustedes manejaran mi dinero? Pues resulta que decidí manejar mi dinero yo mismo. ¿No les parece perfecto?» Sandra tenía la cara descompuesta. «Pero suegro, nosotros podríamos ayudarle con los trámites, con las idas al banco». «No se preocupen por mí», les dije, sacando el tercer documento. «Miren, aquí está la constancia de mi Nuevo Testamento, actualizado esta misma mañana con el licenciado Vázquez. Ya no van a tener que preocuparse por manejar herencias complicadas cuando yo me muera». Miguel agarró el papel con manos temblorosas y empezó a leer. Mientras leía, su cara se iba poniendo más pálida que una pared recién encalada. «Papá», murmuró con voz quebrada, «este testamento dice que la casa se queda en mis manos mientras yo viva». Terminé su frase. «Dice que el beneficiario de mis cuentas bancarias es una fundación de caridad. Y dice que cualquier persona que viva en esta casa después de mi muerte tendrá que pagar renta mensual a esa fundación». El silencio que siguió fue como bomba que explota. Sandra se levantó de la mesa, como si la hubiera picado un alacrán. «¿Fundación de caridad? ¿Pagar renta? Pero esta casa es de Miguel». «Esta casa es mía», le contesté con voz de hierro. «Siempre ha sido mía. Ustedes viven aquí porque yo se los permito, no porque tengan derecho. Y si les molesta pagar renta cuando yo me muera, están en completa libertad de irse a vivir a otro lado». Miguel tenía la cara descompuesta, como si le hubiera dado un infarto. «Papá no puede hacer esto. Yo soy su hijo, su único hijo». «Exacto», le dije parándome de la mesa para quedar frente a él. «Eres mi único hijo, el mismo hijo que durante meses estuvo planeando cómo quitarle el control de su dinero a su padre.
El mismo hijo que me veía como viejo inútil, que solo firma y no entiende. Sandra se puso roja como jitomate maduro. Nosotros nunca dijimos eso. Claro que lo dijeron, le grité, y mi voz retumbó por toda la casa como trueno. Los escuché anteanoche planeando toda su farsa. Él solo firma, no entiende, dijiste. Pues resulta que entiendo perfectamente, Sandra. Entiendo que ustedes dos me ven como estorbo con patas al que hay que manejar hasta que se muera y los deje en paz. Miguel se sentó pesadamente, como costal de cemento que se cae del camión. Papá, las cosas no eran así. Las cosas eran exactamente así, le contesté. Pero se equivocaron conmigo. Pensaron que iba a seguir siendo el viejo pendejo que firma donde le dicen y no hace preguntas. Pues resulta que este viejo pendejo aprendió a defenderse. Sandra empezó a llorar, pero ya no eran lágrimas de agradecimiento como las que derramaba cuando llegó a esta casa hace 15 años. Eran lágrimas de mujer que acababa de descubrir que su plan se había venido abajo como castillo de naipes. Así que felicidades, les dije, recogiendo mis documentos de la mesa. Ya consiguieron lo que querían. Ya no van a tener que preocuparse por las finanzas del viejo Francisco. Ahora cada quien maneja lo suyo. Cada quien vive de lo suyo, y cada quien respeta lo suyo. Los dejé ahí sentados, asimilando que el viejo al que habían subestimado acababa de enseñarles la lección más cara de sus vidas. Los días que siguieron fueron como vivir en casa de muertos. Sandra y Miguel se movían por la casa como fantasmas, hablando en susurros, evitando mirarme a los ojos. El ambiente se podía cortar con cuchillo, pero por primera vez en años, yo me sentía dueño de mi propio hogar. Sandra intentó el primer contraataque el miércoles por la mañana. Llegó a la cocina donde yo desayunaba mis huevos con frijoles, con cara de mártir cristiana que va a ser devorada por los leones. Suegro, me dijo con voz temblorosa, he estado pensando en todo lo que pasó. Creo que hubo muchos malentendidos. La dejé hablar mientras yo seguía untando mantequilla en mi bolillo. Sabía que venía el show de la nuera arrepentida, el teatro de la mujer incomprendida, que solo buscaba el bien de la familia. Yo nunca quise faltarle al respeto. Continuó, sentándose frente a mí como si fuéramos a tener una conversación íntima. Todo lo que hice fue pensando en su comodidad, en que ya no tuviera que preocuparse por cosas pesadas. Cosas pesadas, repetí, tomando un sorbo de mi café. ¿Te refieres a mi dinero? Se puso roja como jitomate. No es eso, suegro. Es que usted ya trabajó toda su vida, ya merece descansar. Sandra, la interrumpí con esa voz que uso cuando no estoy dispuesto a aguantar pendejadas. Tú y yo sabemos exactamente lo que estabas haciendo. No era caridad, era ambición. No querías cuidarme, querías controlarme. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de actriz que sabe que su función se acabó. Suegro, por favor. Esta es nuestra familia, nuestro hogar. Exacto, le dije, limpiándome la boca con la servilleta. Es mi hogar. Y en mi hogar las reglas las pongo yo. El segundo intento vino por parte de Miguel esa misma tarde. Llegó del trabajo con cara de perro apaleado y se sentó a mi lado en el sofá de la sala, como hacía cuando era niño, y quería pedirme algo importante. Papá, me dijo con esa voz que ponía para convencerme de que le comprara juguetes caros. Creo que las cosas se salieron de control. Tal vez podríamos hablar, arreglar esto como familia. ¿Arreglar qué? Le pregunté sin quitar los ojos de las noticias en la televisión, pues lo del testamento, lo de las cuentas. Papá, yo soy su único hijo. Usted no puede dejarle todo a una fundación de caridad. Ahí estaba el verdadero Miguel, el que se preocupaba por su herencia, no por su padre. ¿Por qué no puedo? Le pregunté, volteándome a verlo directo a los ojos. Es mi dinero, es mi casa. Puedo hacer lo que se me dé la gana con lo mío. Pero papá, piense en todo lo que hemos construido juntos. ¿Juntos? Me reí con una risa que no tenía nada de alegre. Miguel, dime una sola cosa que hayamos construido juntos. Una sola. Se quedó callado como estatua de sal, porque sabía, igual que yo, que todo lo que había en esa casa lo había construido Francisco Herrera solo. La casa que él creía suya, pagada con mi trabajo, los muebles que usaba, comprados con mis ahorros, la educación que recibió financiada con mis sacrificios. Papá, murmuró después de un rato,
Yo siempre lo he respetado, siempre lo he querido. ¿Respetar? Le pregunté parándome del sofá para quedar frente a él. Respetar es planear a mis espaldas cómo quitarme el control de mi dinero. Querer es tratarme como viejo pendejo que no entiende nada. Miguel se puso a llorar. Llorar como no lloraba desde que era niño, y se caía de la bicicleta. Pero ya no eran las lágrimas que me partían el corazón cuando tenía 8 años. Ahora eran las lágrimas de hombre adulto que acababa de descubrir las consecuencias de sus actos. «Perdón, papá», decía entre sollozos. «Perdón por todo. No queríamos lastimarlo, no queríamos faltarle al respeto, pero lo hicieron», le contesté sin un gramo de compasión en la voz. Durante meses me vieron como estorbo en mi propia casa. Me trataron como viejo senil al que había que manejar con cuidado hasta que se muriera. El viernes por la noche llegó el intento más desesperado. Sandra había invitado a su hermana Rocío y a su mamá, doña Carmen, para que vinieran a mediar en el conflicto familiar. Las 3 mujeres se plantaron en mi sala como tribunal de inquisición, dispuestas a hacerme entrar en razón. «Don Francisco», me dijo doña Carmen con esa autoridad moral que creen tener las señoras grandes. Sandra me contó lo que pasó. «Creo que está siendo muy duro con los muchachos». «Muy duro». Le pregunté con toda la tranquilidad del mundo. «Doña Carmen, ¿usted permitiría que alguien planeara a sus espaldas cómo quitarle el control de su dinero?» «Ay, don Francisco, pero ellos lo hicieron por cariño, para protegerlo». «No», la interrumpí. «Lo hicieron por codicia». Hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Rocío trató de apoyar a su hermana. «Don Francisco, Sandra siempre ha hablado muy bien de usted. Siempre dice que es como un segundo padre para ella». «Pues los segundos padres también merecen respeto», le contesté. «Y el respeto no se demuestra husmeando. Las cuentas bancarias de la persona que te dio techo durante 15 años. La reunión familiar se acabó cuando les dejé muy claro que mis decisiones no estaban a discusión, que si no les gustaba vivir bajo las reglas de Francisco Herrera, estaban en completa libertad de irse a construir su vida en otro lado». Esa noche, Sandra y Miguel se encerraron en su cuarto a hacer juntas de crisis. Los escuchaba murmurar, planear, buscar maneras de revertir lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. El viejo que solo firmaba y no entendía, había firmado los documentos más importantes de su vida, y esta vez había entendido perfectamente lo que estaba haciendo. Por primera vez en años, me acosté en mi cama sintiendo que era el dueño de mi propia vida. Sandra y Miguel habían aprendido la lección más cara de sus vidas. Nunca subestimes al hombre que te dio todo lo que tienes. Han pasado 3 meses desde aquella mañana que cambió todo. Sandra y Miguel siguen viviendo en la casa, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. Y la verdad, tampoco quiero que vuelvan a ser como antes, porque ahora todos sabemos dónde están parados. Sandra me habla de usted, con un respeto que no había tenido en años. Ya no entra a mi recámara sin tocar, ya no revisa mis papeles, ya no hace planes sobre mi vida sin consultarme. Miguel llega del trabajo y me pregunta cómo estuvo mi día. No porque sea obligación, sino porque ahora sabe que su padre no es mueble que se puede ignorar. ¿Se arregló la familia? No como en las películas donde todos se abrazan y todo vuelve a ser perfecto. Pero se arregló como se arreglan las cosas en la vida real, con límites claros, con respeto ganado a pulso, con la certeza de que cada quien sabe cuál es su lugar. Hace 2 semanas, Miguel me pidió hablar a solas. Se veía nervioso, como cuando era niño y quería confesarme alguna travesura. «Papá», me dijo, «he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que necesito pedirle una disculpa de verdad». Lo dejé hablar. Me explicó que Sandra lo había convencido de que yo estaba perdiendo la razón, de que necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. Me dijo que nunca fue su intención faltarme al respeto, que solo se había dejado llevar por los miedos de su esposa. «Mijo», le contesté cuando terminó de hablar, «en la vida hay errores que se pueden perdonar, pero hay cosas que una vez que se rompen, nunca vuelven a quedar igual. La confianza es como un plato fino. Si se cae lo puedes pegar, pero siempre se van a ver las rajadas». Miguel entendió. Llevamos 3 meses reconstruyendo nuestra relación, pieza por pieza, como mecánico que arma un motor nuevo.
No es la misma relación de antes, pero es más honesta. Él sabe que su padre no es el viejo inútil que creía. Y yo sé que mi hijo puede equivocarse, pero también puede aprender de sus errores. Sandra ha tardado más en aceptar la nueva realidad. Al principio intentó todas las estrategias. La víctima, la incomprendida, la nuera sacrificada que solo buscaba el bien de la familia. Cuando vio que ninguna funcionaba, optó por el respeto forzado. Pero el respeto forzado es mejor que el desprecio disfrazado de cariño. La semana pasada me encontré con mi compadre Jesús en el mercado San Juan de Dios. Francisco me dijo, se ve usted muy tranquilo, muy en paz. Y tenía razón. Por primera vez en años me siento como el capitán de mi propia vida, como el dueño de mis propias decisiones. ¿Sabes qué aprendí, compadre? Y le dije mientras tomábamos café en el puesto de Doña Socorro. Aprendí que a veces amar a alguien significa enseñarle que tú también mereces ser amado. Que la dignidad no se negocia, ni siquiera por conservar a quien más quieres. He pensado mucho en esa frase que escuché aquella noche. Él solo firma, no entiende. Sandra se equivocó en las dos cosas. Primero, porque yo nunca he firmado nada sin entender exactamente lo que estoy firmando. Y segundo, porque entiendo mucho más de lo que ella creía. Entiendo que los hijos a veces olvidan de dónde vienen cuando están muy enfocados en hacia dónde van. Entiendo que el amor mal aplicado puede convertirse en debilidad que otros aprovechan. Entiendo que un hombre puede perder todo lo material y seguir siendo hombre. Pero si pierde el respeto por sí mismo, se convierte en sombra. Mi testamento sigue igual. No porque sea vengativo, sino porque es justo. La casa va a seguir siendo hogar para quien la respete, pero ya nunca más va a ser refugio para quien abuse de la bondad de sus dueños. Mis ahorros van a servir para ayudar a viejitos que no tienen familia, o que tienen familia que no los respeta. Ahora cada vez que voy al banco, el licenciado Mendoza me saluda con genuino respeto. Don Francisco, ¿en qué le podemos ayudar hoy? Ya no me pregunta si vengo acompañado. Ya no sugiere que alguien más podría manejar mejor mis asuntos. Porque ahora todos saben que Francisco Herrera maneja perfectamente sus propios asuntos. A los que me escuchan les digo esto, no permitan que nadie los trate como estorbo en su propia vida. No importa si son sus hijos, sus nueras, o cualquier persona que crea que la edad los vuelve manipulables. La sabiduría no se negocia, la experiencia no se regala, y la dignidad no se vende ni por amor mal entendido. Si alguien dice de ustedes, él solo firma, no entiende, demuéstrenle que entienden perfectamente y que firman únicamente lo que se les da la gana firmar, porque al final de cuentas, uno no se queda en este mundo para siempre, pero sí puede decidir cómo vivir el tiempo que le queda. Y yo decidí vivir como Francisco Herrera, no como el viejo que otros creen que debo ser. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás escuchando. Y comparte esta historia con quien necesite recordar que la edad da sabiduría, no debilidad. Dale like si crees que hice lo correcto. Y suscríbete para más historias de dignidad recuperada. Porque cuando uno ha trabajado 68 años honradamente, tiene todo el derecho del mundo a decidir cómo terminar su historia.